El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. E inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron a casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Dos episodios que podemos descubrir en este evangelio. La mujer que nos presenta este pasaje, debido a su enfermedad, era considerada impura en la mentalidad de los judíos y contaminaba a todo el que tocaba.
Por eso las leyes sobre la pureza le prohibían mezclarse con el gentío. Y esta mujer se atrevió no solamente a meterse en medio de la multitud, sino además a tocar a Jesús. Su fe la lleva a violar algo más sagrado todavía. Los flecos del manto eran un recuerdo de Dios y de su ley, y tocarlos estando impura era un sacrilegio. Pero Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Tu atrevimiento, la capacidad de confianza, esa certeza de que al acercarte quedarás sanada. Muchas personas que se creen instruidas y formadas miran con desprecio actitudes similares, y esta que son otras tantas expresiones de la religiosidad popular. Pero Jesús no juzga por las experiencias. Vio el gesto de la mujer y la fe que la animaba. Y por eso, precisamente, la experiencia de salvación es vertida en ella. Hoy nos preguntamos: ¿a qué se debe el milagro? ¿Lo produce la fe del que pide o es Cristo quien lo realiza? La mayoría de las curaciones que cuenta el Evangelio no se parecen a las que hace un curandero. Está claro que los que venían a Jesús tenían la convicción íntima de que Dios les reservaba algo bueno por medio de él. Y esta fe los disponía para recibir la gracia de Dios en su cuerpo y en su alma. Esta fe hacía que se generara el cambio. Esta fe era también los que los movía a acercarse a Jesús. Pero en la presente página se destaca el poder de Cristo. Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y el papel de la fe. Tu fe te ha salvado. Jesús dice: te ha salvado y no te ha sanado. Pues esta fe y el consiguiente milagro habían revelado a la mujer el amor con que Dios la amaba, la esperanza que había vertido en su vida, la alegría que experimentaba al sentirse y saberse salvada. Nos cuesta a veces creer, con nuestra inteligencia moderna, contemporánea e ilustrada, que el milagro es posible. Pero el milagro es posible de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Olvidamos que Dios está presente en el corazón mismo de la existencia humana y que nada le es ajeno a nuestra vida. Alguien se dirá: si Dios hace milagros, ¿por qué no sanó a tal o cual persona? ¿Por qué no respondió a mi plegaria? ¿Por qué no me escuchó? Pero ¿quiénes somos nosotros para pedir cuentas a Dios si Él actúa con plena libertad siendo Dios y sabiendo lo que le conviene a cada quien? Nosotros hemos de sujetarnos humildemente a su voluntad. Dios actúa siempre, pero actúa de acuerdo a lo que conviene, siempre con una sabiduría y con un amor incalculables que no pueden superar absolutamente nada. Es Dios el que se hace presente en nuestra vida, es Dios el que nos acompaña, es Dios el que nos escucha y es Dios el que nos da la fe y la esperanza y la salud. Por eso nos acercamos a Él y no podemos perder de vista esto. Sin embargo, la fe nos lleva a entender que efectivamente Dios actúa de acuerdo a lo que es conveniente. Hoy que celebramos a San José de Leonesa, nos acercamos a él también con esa confianza que lo hizo esta mujer. Poco antes de ser ordenado sacerdote en 1580, escribió en Perusa de su puño y letra en latín una oración programática en la que se encuentra ya todo el futuro del santo. El amor de Dios y del prójimo que le hacen anhelar el martirio, la sumisión humilde a la Santa Madre Iglesia, la confianza filial en la Virgen María y la devoción singular al ángel de la guarda.
a los santos ángeles y al seráfico Padre Francisco. 32 años más tarde, poco antes de morir, escribió 3 largas cartas para reafirmar su fidelidad a la enseñanza de la Iglesia, porque sólo esta doctrina le garantizaba la seguridad de salvarse en la verdadera fe. Esta es la fe de la Iglesia, y él practicó y vivió con decisión la opción fundamental del Evangelio de Jesús: evangelizar a los pobres. Este es el trasfondo real e ideal en el que se coloca toda su biografía, síntesis de una vida en la que quedan señalados los fundamentos que la sostienen y las manifestaciones de la misma, enseñando todo lo que encierra su corazón. San José de Leonesa fue un hombre capaz de anunciar el Evangelio y de llevarlo siempre a la práctica. Además, con su preferencia especial por los pobres, haciendo del Evangelio precisamente el mensaje de salvación. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María y de San José de Leonesa Capuchino, que nos conceda la gracia de incrementar nuestra fe y poder ser testigos de los milagros de Dios en este mundo y anunciarle al mundo la salvación.